Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a Primera de Juan. Abre tu Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a ver 3 versículos el día de hoy. Déjame llevarte cómo nos está llevando la palabra de Dios a través de esta carta del apóstol Juan. Y dime si no, en el caminar cristiano, de pronto nos enfrentamos muchas veces a momentos de duda, ¿sí o no? O de dolor. O a veces podríamos pensar así como es que tampoco no me comprende. A veces puede surgir las preguntas o los cuestionamientos como de ¿por qué Dios? O esto no es justo. O pareciera que esas cosas son ese lado oscuro de parte de Dios, ¿no? A veces queremos resolver estas preguntas desde nuestra perspectiva como una perspectiva limitada. Queremos responder de acuerdo a nuestro carácter, queremos responder de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestras emociones o inclusive de acuerdo a lo que creemos que es lo moralmente correcto o lo moralmente adecuado. Pero nunca vamos a poder comprender por qué Dios o por qué esto pareciera no justo si no comprendemos y entendemos quién es Dios. Debemos de partir de conocer a Dios para entonces poder decir, bueno, Señor, esto realmente no es justo. O esto, Señor, es para ti. ¿Recuerdas en la semana pasada en el versículo 4 vimos que estas cosas son para que nuestro gozo sea cumplido? Y ahora vemos en el versículo 5, a partir de este versículo, cómo nos introduce al fundamento de esa alegría. ¿Cuál es el carácter de Dios? Necesitamos conocer y estamos llamados a conocer quién es ese Dios que incluso transforma todas esas emociones que de repente sentimos, o esas dudas que de repente tenemos, o ese lado, ¿sí? En 1 de Juan, en capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. No estamos enfrente a un mensaje humano. Es Dios mismo el que nos está hablando en este momento a partir de los apóstoles. Es la revelación de Cristo mismo que se le dio a estos apóstoles. Y lo vimos la semana pasada, lo que pudieron palpar sus manos, cosas reales. Así que ellos fueron dignos de recibir el mensaje. Ellos fueron hallados como dignos de poder obtener una claridad de quién era Dios y ahora nos lo están comunicando. Pero también ellos entendieron que no se lo debían de guardar a sí mismos. Ellos entendieron que no era para ellos solos, sino que tenían que compartirlo y anunciarlo con la misma intensidad con la que fue recibido, con la misma claridad con la que fue recibido. Y la pregunta que hago antes de orar y empezar el resto del mensaje, ¿cómo has recibido tú el mensaje de Cristo? Este mensaje que ellos recibieron era Cristo mismo. Era la demostración clara de quién era Él. El asunto es que de pronto no hemos entendido cuán hermoso, cuán glorioso, cuán increíble, cuán majestuoso es ese Cristo al que nosotros predicamos. Ese Cristo al que nosotros anunciamos. Por eso nos acercamos con esta actitud, ¿verdad? Humilde y así de Señor, a ver qué quieres decirnos hoy, qué quieres hablarnos hoy, para que podamos compartirlo. Y hoy nos va a decir que somos hijos de Dios, pero que andamos en luz. Ese es el título del mensaje.
andamos en luz. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable en esta hora. Señor, gracias porque tú eres luz. Gracias porque tú nos hablas, nos llamas. Gracias porque te nos has revelado, porque has mostrado tu amor, porque has mostrado tu gracia a nosotros. Has dado a Cristo para mostrarnos tu carácter, quién eres tú, Señor. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 3 puntos vamos a ver en este estudio. El primero es, Dios es luz. El segundo es, andamos en tinieblas. Y el tercero es, andamos en luz. Y en el primer punto, lo vemos en este primer versículo, el versículo 5, que dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El apóstol Juan nos está hablando acerca de este, como de este camino, ¿no? Esta senda, ¿no? El mensaje que nos habló acerca del verbo de vida y nos habló acerca de la comunión que podemos tener con el Padre, nos habló acerca del gozo que tenemos y recibimos cuando hemos tenido ya esa comunión con la iglesia y con el Padre, y también nos está diciendo ahora, Dios es luz. El resumen más perfecto que a lo mejor Juan pudo haber hecho fue esta afirmación tan clara y contundente de la naturaleza de Dios. Dios es luz. No nos está diciendo que Dios tiene luz o que Dios emite luz o que Dios envía luz. Él dice, Dios es la luz en su ser, en su manifestación. Qué glorioso es entender que lo más puro, lo más transparente, lo más majestuoso, la santidad de Dios está involucrada en esta palabra. Dios es luz y no hay ninguna sombra, no hay engaño, no hay oscuridad, no hay malicia, no hay pecado. Es luz perfecta. Desde el principio en Génesis, en el capítulo 1, versículo 3, dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y la luz fue esto lo primero que creó en la narrativa de la creación. Desde el inicio, Dios quiso separar esto. Lo primero que hizo Dios, en el principio, bueno, Jesús ahí estaba, fue separar la luz de las tinieblas. Ahora, esa separación no solamente era física, ¿no? En la creación, sino que también era espiritual. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, acompáñame por favor, a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Si tienes ahí en tu Biblia, estamos en Juan, regresamos en 1 de Juan, regresamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Hechos Romanos Corintios, y en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 6, que dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Jesús es esa luz que resplandece sobre nosotros a través del Evangelio. Dios mismo está alumbrando en nuestra alma con el conocimiento de Cristo y de conocer quién es Dios. ¿Cómo se llama esa luz? Jesús. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Él es la luz. ¿Cómo podemos nosotros entender tan majestuoso y tan vasto que es el universo si no es a través de la luz y de lo que podemos nosotros ver y observar?
Pero acompáñame por favor a Juan capítulo 1 para que podamos entender qué nos dice acerca de Dios. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no, ¿qué? No prevalecieron. ¿Te das cuenta que estamos hablando del victorioso? No solamente estamos hablando de que la luz es vida, sino que la luz es victoria sobre las tinieblas. Y dice el versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Cristo es la luz de la vida. Y donde Él entra, no hay tinieblas que puedan prevalecer. No hay lugar donde su luz no nos exponga, no nos transforme, no nos purifique. Dice el versículo, no hay ningunas tinieblas en Él. Dato curioso por la gramática en la que se está usando aquí, que dice, no hay ningunas tinieblas. Pero esto es tan importante como que Dios es luz. No hay absolutamente ninguna clase de tinieblas en Dios. Ninguna forma de oscuridad. No hay maldad. A veces podemos pensar que Dios es malo porque ha permitido tanta maldad en el mundo. A veces podemos pensar que Dios es oscuro porque ha permitido que haya guerras en el mundo. A veces podemos pensar que Dios es oscuro, que Dios es malo porque me pasan cosas malas. ¿Qué pensaría Adán cuando fue expulsado del Edén? Qué malvado Dios. ¿Para qué me creo? ¿Para sacarme? ¿Qué habrá pensado David cuando murió su hijo con Betsabé? Qué malvado Dios. ¿Por qué no permitió que mi hijo permaneciera? ¿Qué habrá pensado el mismo David cuando estaba oculto en las cuevas, huyendo de Saúl y diciendo, qué malvado Dios, que me hace huir de mis enemigos? ¿O qué habrá pensado Job al ver que todo lo que él había construido en un solo día se destruyó? En la carne, todos estos eventos podrían verse como oscuros, incomprensibles, crueles, de parte de un Dios que nos está diciendo un versículo, aquí en este mismo versículo, que es luz y que no hay tinieblas. ¿Cómo es posible que haya entonces esa oscuridad? O que pensemos que haya esa oscuridad. La escritura nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito, a los que aman a Dios. Y Romanos 12:2 nos habla acerca de que la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es así. Entonces, ¿por qué estamos pensando que hay tinieblas? ¿Por qué pensamos que es cruel Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos? No hay tinieblas en Él porque Él está pensando en un propósito eterno y es hacernos a la imagen. Él está pensando en que quiere hacernos iguales a su Hijo Jesucristo. Acompáñame en Hechos. Ahí estamos cerquita de Juan. Sigue Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos, capítulo 26, versículo 18. ¿Qué dice? Para que abra sus ojos, ¿sí? ¿Para qué? Se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Te das cuenta del propósito? ¿Te das cuenta de lo que Dios está haciendo y por eso es que Dios es luz?
Dios nos ha llamado a los suyos para sacarlos de las tinieblas. Ahora, ya no se trata nada más sacarlos del pecado, sino también sacarlos de la muerte. Dice en su palabra que Él nos ha traído a su luz admirable. Cuando Juan está diciendo que Dios es luz y que no hay oscuridad, Él está diciendo en Dios no hay pecado, no hay engaño, no hay oscuridad. Pero también está diciéndonos que si Dios es luz y fuimos llamados a tener comunión con Él, como vimos en el versículo 3 ahí en Primera de Juan, que tenemos comunión con Él, entonces nuestras tinieblas no pueden permanecer. Porque donde hay luz, no hay tiniebla. ¿Cómo es posible tener comunión con Dios? Con un Dios completamente puro, con un Dios completamente santo, con un Dios que es luz, si nosotros aún luchamos con las tinieblas del pecado. Si aún estamos teniendo estas dificultades. Y sabes, la respuesta no está en nosotros. La respuesta está en Cristo. Como vamos a ver en los siguientes versículos, la sangre de Jesucristo es lo que nos permite que tengamos una comunión con el Padre, con este Dios gloriosamente santo. Qué belleza del Evangelio. Porque aún sabiendo Dios que nosotros estábamos en tinieblas, no nos dejó en tinieblas, sino que nos rescató para que estemos en su luz, la santidad de Dios, su pureza total, sin mancha, sin mezcla, sin sombra, sin oscuridad. No es para que tengamos una barrera, para que nos podamos relacionar con Dios, sino para que seamos nosotros libres completamente de las tinieblas. Dios es luz y gracias a Cristo nosotros podemos andar en él. Pero hay un problema. Hay dos tipos de cristianos. Y nos lo dice el siguiente versículo, que es el segundo punto. El primer tipo son aquellos que andan en tinieblas. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Ahí la palabra literal es, nos mentimos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. ¿Sabes? Aquí Juan no le estaba hablando a los ateos, no le estaba hablando a los incrédulos, no les estaba hablando ni siquiera le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a los creyentes y les estaba diciendo a aquellos que afirman tener una comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, aquí no es que se esté cuestionando esta declaración de que si tenemos comunión con Él. Si yo te digo, tú tienes comunión con Dios, a lo mejor tú me puedes decir, sí, sí tengo comunión con Él. El asunto no es decir que tengo una comunión con Dios, porque mucha gente alega decir, yo tengo una relación con Dios. De hecho, en el mundo escuchamos esto muy comúnmente. Escuchamos decir, no, yo sí tengo una relación con Dios, yo tengo una relación profunda con Dios, es que yo sí oro. Yo me encomiendo a Dios todos los días. Mira, salgo y yo le digo a Dios, Señor, aquí está mi camino, sí. Pero pueden inclusive usar un lenguaje piadoso, un lenguaje cristiano. Pueden usar palabras como de, no, sí, sí, varón, no, sí, Señor, Altísimo Padre Celestial, y pueden hablar así. Alguno que otro puede incluso estar sirviéndole. Y decir que tienen una relación con Dios. Y sabes, pues yo no soy Dios. Nos vamos a mandar a hacer una playera que diga, no soy el Espíritu Santo. Que me diga, está mintiendo. No es cierto que tienes una comunión con Dios. No es cierto. Juan nos está diciendo una realidad muy seria. No todos los que dicen tener una comunión con Dios realmente tienen una relación con Él.
La clave no está en lo que nosotros decimos, la clave está en cómo andamos. Y el asunto es que dice el texto, andamos en tinieblas. Y déjame hacerte una aclaración aquí importante, porque no se trata acerca de no cometemos pecado. Dice, andamos en tinieblas. El verbo andar en el griego implica un caminar continuo, quiere decir un estilo de vida. No es este pecado ocasional, como te decía, sino más bien el que vive habitualmente en lo que no es de Dios. Andar en tinieblas significa preferir otra cosa que no sea Dios. Es practicar el pecado. Es escoger aquello que no está en luz, ni su verdad, ni su santidad. Si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, entonces andar en tinieblas sencillamente nos pone fuera de la comunión con el Padre. Aunque nuestras palabras digan eso. Aunque nuestras palabras digan que sí tengo una relación con él. Y dice Juan aquí, mentimos. Literalmente te decía, nos estamos mintiendo. La mentira más peligrosa no es aquella que yo le digo al otro, sino aquella que me digo a mí mismo y yo digo, bueno, por estar en la iglesia tengo una relación con Dios. Me estoy engañando. Ah, es que yo sí voy al discipulado y ya por eso tengo una relación con Dios. No es cierto. Ah, es que yo pongo alabanzas, por eso tengo una relación con Dios. No es cierto. Tener una relación con Dios, y lo vamos a ver en el siguiente versículo, no puede ser contradictorio a mi estilo de vida, a lo que yo estoy haciendo. El autoengaño de pensar que mientras mi vida va en una dirección opuesta a Dios, aún puedo pensar que tengo comunión con Él. Eso es un engaño. Y lo más feo de esta historia es que si yo no tengo comunión con el Padre y ando en tinieblas, entonces, dice Juan, capítulo 8, versículo 44. Acompáñenme, por favor. Juan 8:44. Si llegas ahí a la cita, está bien que digas amén o algo para que yo sepa, ya llegaron. Seguimos. Juan 8:44 y dice, vosotros, ¿sí es? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Perdón, me perdí. Ya. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque no hay verdad en él. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Así que nosotros podemos mentir. ¿Eso es novedad para ti? Noticia de última hora. Puedes mentir. Y puedes decir que tienes una vida espiritual. Y no es cierto. ¿Y sabes con quién te identifican? ¿Con quién? Lo acabamos de leer. Lo dices como con temor, no se te vaya a aparecer. Nos identifica más con el diablo que con Dios. Y esto, fíjate que no es un tema tan pequeño, es un tema de filiación, es un tema de linaje. ¿Hijos de quién somos? La serie dice que somos hijos de Dios y fuimos llamados a tener comunión con Dios. Pero si nosotros no tenemos comunión con Dios, entonces somos hijos del diablo. Por ahí hay un audio, ¿no? Que suena, hijo del diablo.
Pero el asunto es este. Nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es la vacuna para eso entonces? Es practicar la verdad. La verdad no solamente se cree, la verdad se vive. Es una práctica diaria. Practicar la verdad no significa vivir sin pecado. Practicar la verdad es la disposición constante de permanecer en la luz. Es confesar tu pecado, es arrepentirse de tu pecado, es someterte a la palabra de Dios, es venir y donde hay luz y no hay tinieblas y decir, sí, fui, sí me enojé, sí pequé, sí hice esto, delante de Dios pequé, y vengo y pido perdón y vamos a ver la próxima semana cómo pedir perdón nos limpia. Juan capítulo 3, por favor, si estás ahí en Juan, si no has perdido Juan, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 19. Amén. Y dice, y esta es la condenación. Y fíjate muy bien, esta es la condenación. ¿Sí estás? La luz vino al mundo. Pero los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Porque cada vez que yo encuentro a mi hijo haciendo lo que está mal, ¿qué creen? Lo esconde. Y dice la Biblia, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto. Si tú estás ocultando algo, tarde o temprano se va a dar cuenta. A lo mejor tú puedes decir hoy, bueno, es que no le hice daño a nadie. Sí, pero tarde o temprano vas a dar cuenta. Es lo que pasó con Adán, cuando una vez que fue descubierto por Dios, después de que él cometió el pecado y comió del fruto que no debía haber comido, y Dios lo buscó, ¿qué dice que hicieron? Se escondieron, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Versículo 21, ¿qué dice? Pero el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto, la riega. Es cierto, cometes un pecado. Es cierto, fallaste. Sí es cierto. ¿Qué tienes que hacer? Ven a la luz. Ven a la luz. Practicar la luz, la verdad, es venir a la transparencia delante de Dios, sin excusas, sin doble vida. Es reconocer que solo en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Es venir de continuo con Él. El asunto no es cuántas veces pecaste delante de Dios, sino cuántas veces te quedaste en ese pecado, en la tiniebla, en la oscuridad, lejos de la comunión con Dios. ¿Hay algo que tú escoges más que a Dios? ¿Hay algo en tu vida que te está estorbando para tener esta comunión con Dios? ¿Te cuesta trabajo venir a la luz? ¿Sabes? A todos nos cuesta trabajo reconocer que hemos fallado delante de Dios, que nuestro pecado nos ha llevado hacia la oscuridad. Pero la relación que tenemos con Dios y la intimidad que nosotros tenemos con el Padre nos lleva a vivir una vida transparente, una vida de verdad. Y eso es lo que nosotros practicamos como hijos de Dios, practicamos la verdad. No estamos hablando aquí de perfección, estamos hablando de una dirección. Aquel creyente que es verdadero, que tiene comunión con Dios, ama la luz. Oye, pero me vas a regañar. Bueno, pues te tengo que corregir. Pero eso no significa que entonces no vayamos a la luz. ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer algo delante del Padre?
A mí me cuesta reconocer, aún ahora, ya estoy casado, ya tengo 15 años, casi. Tengo 15 años ya fuera de mi casa y todavía me avergüenzo en decir algunas cosas. Pero somos llamados a tener esa relación. Somos llamados a ser transparentes, a vivir no de palabras, sino en obediencia a Dios. Porque aunque tropecemos, tenemos a Cristo. Aunque pequemos, tenemos a Cristo. No, ¿de qué me sirve vivir una vida de apariencia? ¿De qué me sirve vivir una vida en la que diga yo, tengo una relación con Dios, pero no es cierto? Porque no ando en luz. Mi vida no es transparente. Oculto cosas. Oculto mi pasado. Oculto esas cosas, inclusive aquellas que me están causando dolor, mejor las oculto para que ya no me vuelvan a causar dolor. Pero practicar la verdad es sacar eso a la luz y ser libre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad les va a hacer libre. Ahora vamos con el segundo tipo, en el tercer punto de este estudio, que es andamos en luz. Y dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No te da esperanza esto? Que Cristo quiera transformarte. Estamos hablando de practicar la verdad y de traer la verdad a la luz y de entonces enfrentar. Y claro que tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Eso, pero ¿por qué huyes? ¿Por qué huimos de enfrentar las consecuencias de nuestro pecado? Porque no nos gustan las cosas. ¿Alguien sí? No nos gustan las consecuencias porque implican que seamos cambiados. Implica que experimentemos ese dolor. Implica que nosotros vivamos eso que nos causa disgusto, pero hay una verdad aquí. Una vez que nosotros vengamos a la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es esa sangre que nos abre la puerta a tener de nuevo una comunión. Es esa oportunidad que Dios nos da para volver a tener esta comunicación con el Padre. Porque cuando tú pecas, dime si tienes ganas de orar. Cuando tú pecas, te dan ganas como de decir, Señor Jesús, te amo. Te puedes levantar tus manos y decir, gracias porque me has hecho tu hijo. Sí, pero acabas de... Sí, Señor, pero gracias. O sea, ¿dan ganas? ¿No dan ganas? Dan ganas de esconderse como Adán. Dan ganas de huir de la consecuencia. Pero tenemos nuevamente comunión gracias a Jesús porque nos limpia con su sangre preciosa. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Antes de conocer a Cristo, las tinieblas eran nuestra norma. No conocíamos otra cosa, pero al nacer de nuevo, la luz del Evangelio resplandece en nuestro corazón. Esa luz del Evangelio nos lleva nuevamente a conocer a Dios, a tener esto como una nueva normalidad, el andar en luz. Segunda de Corintios 4:4 dice que el enemigo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios dice que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Él resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos a Cristo? Nuestra condición es expuesta, nuestro pecado es expuesto.
nuestras intenciones son expuestas, nuestro corazón es expuesto, somos desnudados delante de Dios. Pero sabes, hay otra cosa que ocurre cuando estamos en la luz, y es que Dios mismo es mostrado a nosotros y entendemos su corazón y comprendemos su amor hacia nosotros cuando estamos en la luz. Cuando estamos en las tinieblas, no lo... y podemos pensar es que Dios no me ama, pero cuando estamos en la luz comprendemos el gran amor que Dios tiene para nosotros. Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El Salmo 98 dice: has puesto nuestras iniquidades delante de ti y nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. Qué hermoso. Porque ahora nosotros, dice, tenemos comunión unos con otros. Andar en la luz no nada más es tener comunión con el Padre, sino también es tener comunión unos con otros. Andar en la luz también es que pueda ser transparente con mis hermanos. Hay muchas iglesias que es más fácil llegar, estoy en la alabanza y me voy. Y no tengo comunión con nadie. ¿Quién me va a decir algo acerca de mi pecado? ¿Quién me va a confrontar acerca de quién soy yo, sino solamente la iglesia? La comunión con Dios nos lleva inevitablemente a tener comunión con otros, donde somos exhortados a la verdad, somos animados a la verdad, somos confrontados con la verdad y somos purificados con la verdad. La iglesia es la manera en la que Dios se expresa. Y hoy, por ejemplo, a través de la predicación, pero en un rato después, cuando estemos ahí con los pampacitos, por cierto, hay cafetería, ahí también vamos a ser expuestos con la verdad. Y puedes hablar, sí, si quieres, del fútbol y de que la América es el mejor. No te lo voy a impedir. Pero habla también acerca de tu verdad. Y, ¿sabes? Me he sentido de... para que alguien más te diga, no estés triste. Dios es tu ayuda. Dile a alguien más, me he sentido decepcionado. Dios ha estado ahí. Esa es la manera en la que como iglesia nosotros vamos a seguir creciendo. Efesios capítulo 4 versículo 15 dice: siguiendo la verdad en amor, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y así todo el cuerpo bien concertado y unido según la actividad propia de cada uno. La sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. La comunión que tenemos con los hermanos nos permite recordar la sangre de Jesús. Porque la comunión que tenemos con Dios no se sostiene por nuestra... La comunión que tenemos con Dios se sostiene por la obra de Jesús. Acompáñame a Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice: con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hebreos capítulo 13, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. Cuando nosotros venimos a Dios y practicamos la verdad, es decir, vivimos con esa honestidad, confesando nuestro pecado y alejándonos del pecado. No nos presentamos con nuestra propia justicia. No venimos por nuestra propia, nuestros propios méritos, quiénes somos nosotros. No nos presentamos delante de Dios como Alex. Me presento bañado en la sangre de Jesús, que es la que me limpió de todo mi pecado. Lo que ve Dios es
a Jesús. Andar en la luz no es perfección sin caer. Es cada vez que caemos, corremos a la cruz, a aquella sangre, aquella preciosa sangre que nos lavó y que nos limpió de toda nuestra maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia. Ahora aquí el verbo viene del griego katerisei, ¿sí? Que es como el que cauteriza, ¿sí? De ahí viene la palabra que cauteriza, que implica una acción continua, nos limpia. No quiere decir que nos limpió y que allá se acabó. Quiere decir que es un proceso de purificación y de santificación. Así que debemos andar a los pies de la cruz, trayendo nuestra condición delante de Cristo, buscando conocerle más, buscando que Cristo sea revelado, para que entonces nos transforme, nos limpie de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad. Quiero invitarte a que te pongas. Vamos a orar. Y a lo mejor este es un buen momento para que tú le presentes tu condición delante de Él. A lo mejor este es un buen momento para que le digas a Dios: Señor, he pecado. El hijo pródigo le decía: Padre, he pecado contra el cielo. Y hoy nosotros podemos decir con confianza: tenemos a Cristo, que su sangre nos limpia. Toma un tiempo para orar delante de Dios. Y hoy vamos a tomar las citas que precisamente nos recuerda esta verdad, que su santidad perfecta, la luz perfecta en la que Dios es, también nosotros podemos andar. Y no podríamos haberlo hecho sin la sangre de Jesús, que nos limpia. Señor, y te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu sangre. Gracias porque nos limpias de todo mal. Nos limpias, Señor, de nuestro corazón. Nos limpias, Señor, al derramar tu sangre, preciosa sangre. Señor, tú has traído esa verdad, Señor, para que nosotros cambiemos. No, Señor, para que seamos expuestos, Señor, avergonzados, sino para que seamos, Señor, aquellos que andan en luz, aquellos que pueden regresar, Señor, a la. Te damos gracias, Señor, por tu cruz, porque tenemos tu verdad, Señor, porque la sangre nos limpia de. Toma este tiempo y ora delante de Dios. Empieza tu pecado, para que te presentes delante de Él en luz, en transparencia, que puedas conocer como Él es.